Hoy vamos a hacer dulce de quinoto. El quinoto es un cítrico de origen chino. Son como unas mini naranjitas. Aquí justamente estoy cortando para que ustedes vean el interior. No es níspero, como hicieron algún comentario anteriormente. Tiene las semillas exactamente como tiene cualquier cítrico. Esta es la demostración de cómo es el interior del quinoto para que ustedes puedan. Ay, qué bien que se siente un abrazo apretadito. Ay, qué rico que sabe. Ay, qué rico que sabe un abrazo apretadito. Si no te sientes muy bien, Pinchar las frutas varias veces para que pierda acidez. Se calienta el agua, se pone lo suficiente para cubrir los quinotos y se lleva a fuego suave. Dejar hervir 20 minutos y agregarle 3 o 4 cucharadas de azúcar. Tras los 20 minutos se retira de la cacerola con una espumadera los quinotos, se deja enfriar y posteriormente se procede a retirarle la pulpa. ¿Por qué? Porque la pulpa es muy ácida y tiene muchísimas semillas. Ese es el procedimiento. Se vuelve a colocar en la cacerola en la misma agua en la cual hirvió 20 minutos. Se vuelve a prender el fuego, se lleva a fuego suave y se le agrega el resto del azúcar, que eran medio kilo, ¿se acuerdan? Habíamos puesto 3 cucharadas en un principio y ahora, tras retirarle la pulpa, se completa con la cantidad de azúcar ya calculada. Se revuelve suavemente, se mezcla suavemente, de modo que se incorpore perfectamente el azúcar y se lleva a hervor suave durante una hora y media aproximadamente, hasta que tome el punto ideal, el punto de mermelada, ese puntito del azúcar. Aquí estamos probando justamente a ver cómo está. Está todavía muy líquido, tiene todavía mucha agua, todavía no estamos llegando al punto deseado. Ay, qué bien que se siente. Ay, qué bien que se siente un abrazo apretadito. Como el proceso es largo, entonces yo me preparé un delicioso mate para hacer tiempo. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden, en fin, hacer otras actividades que tengan pendiente. Aquí yo le agregué a mi mate KGE, le puse anís estrellado, le puse tilo. Yo siempre le pongo las hierbas debajo y completo con la hierba, porque justamente para evitar el consumo de mucha hierba, que muchas veces a muchas personas no les sienta muy bien. Entonces completo simplemente la guampa con un poquito de hierba, mientras estoy revolviendo un poquito nuestra mermelada y a disfrutar del delicioso mate. La amistad se fortalece y el amor se intensifica. Puedes bailar, puedes cantar, puedes hacer lo que quieras. Disfruta de tu día. Como yo, que me fui a ensayar, me fui a cantar junto con Aquiles. Y tras una hora y media volví y estaba exactamente en su punto, cuando ya cargo en un recipiente de vidrio previamente esterilizado. Eso es muy importante. Utilicé también alcohol a una alta graduación para asegurar que no hayan bacterias o nada indeseable.
coloqué en un recipiente de vidrio para que ustedes puedan ver cómo luce a la vista. Es una cosa ya deliciosa en el frasco. Y bueno, queda saborear. Les aseguro que no se van a arrepentir. Estas son recetas de las madres y es una verdadera delicia poder disfrutar de cosas tan sencillas. Hay que recobrar este tipo de costumbres, recobrar recetas, porque unifica a la familia, y en estos tiempos de pandemia, que creo que nos sobra un poquito de tiempo, entonces es el momento de poner en práctica todas estas cosas y traer el recuerdo de vuelta al presente y a disfrutar. En serio, es una delicia. Realmente van a disfrutar muchísimo y se van a acordar de mí. Un abrazo apretadito. Ay, qué bien que se siente. Ay, qué bien que se siente. Un abrazo apretadito. Ay, qué rico que sabe. Ay, qué rico que sabe. Un abrazo apretadito.